Buenos días para todos, somos el grupo número 6 y el día de hoy traeremos para ustedes el seminario dedicado al tema de leucemias agudas. Nuestro grupo está conformado por Milagros Ruiz, Chantal Rosal, Jocelyn Salas, María Salazar, José Salazar y quien les habla, Ángelo Salas. Vamos a empezar haciendo un breve recuento histórico acerca de la enfermedad que vamos a tratar. Esta patología fue descrita por primera vez, nos dice la historia de la medicina, por John Bennett en Edimburgo en 1845, quien al realizar la necropsia de John Maint, un paciente de 28 años con un tumor esplénico que falleció, en el Bennett se refirió a sus hallazgos como un caso de hipertrofia de vaso e hígado en el que la muerte tuvo lugar por supuración de la sangre. Él concluyó que toda la sangre había estado afectada y que el paciente habría sufrido una transformación dentro de su sistema sanguíneo y no una inflamación. 6 semanas después de esta descripción, Rudolf Virchow, en Berlín, publicó un segundo caso de leucemia, el de una mujer de 50 años con una enfermedad crónica y crecimiento del vaso que murió 4 meses luego de su descripción. Durante su necropsia, Virchow encontró que todos los vasos sanguíneos están repletos por una sustancia parecida al pus, con células con características morfológicas de lo que hoy sabemos que es una leucemia linfocítica crónica. Fue Virchow, de hecho, quien acuñó el término leucemia en el año 1847, luego de publicar un segundo caso de la enfermedad. Etimológicamente, la palabra leucemia significa sangre blanca, y esto se deriva de la altísima cantidad de glóbulos blancos que la mayoría de los pacientes tienen en su sangre antes del tratamiento. Y este elevado número de células blancas en sangre es evidente cuando observamos una muestra de esta sangre afectada bajo el microscopio. Ok, ya entrando como tal en la patología como tal, tenemos que las leucemias conforman un grupo heterogéneo de neoplasias clonales que surgen de la transformación maligna de las células hematopoyéticas. La característica fundamental de estas enfermedades es el acúmulo de células malignas anormales en la médula ósea y en la sangre, lo cual va a provocar fallo medular con anemia, neutropenia y trombopenia, así también como infiltración de órganos como hígado, vaso, ganglios linfáticos, meninge, cerebro, testículos e incluso la piel. Ahora bien, ¿por qué ocurre esta transformación maligna de las células hematopoyéticas? Pues la patogenia de esta enfermedad va a estar relacionada con la transformación neoplásica celular de las células sanguíneas normales o de sus precursores, mediante un proceso de acumulación de mutaciones sucesivas en los genes que van a dirigir y a regular las funciones celulares básicas, es decir, reproducción, diferenciación, supervivencia y muerte celular. Estas mutaciones van a ocasionar un defecto a largo plazo en la maduración y también en la proliferación aumentada y un exceso en la supervivencia, lo cual se va a traducir en un acúmulo de células indiferenciadas e hiperlongevas en la médula ósea y en la sangre, con obliteración, inutilización o anulación de la hemopoiesis normal. Bien, con respecto a los agentes etiológicos relacionados con las diversas mutaciones que van a afectar a los genes reguladores que les comentaba hace un momento, vamos a entender que lo más importante va a ser la edad, ya que el envejecimiento conllevará a una mayor probabilidad de sufrir mutaciones en cualquier célula somática, ya sea por azar o por la exposición a diversos agentes mutacionales a lo largo de la vida. Por otra parte, también es bien conocido el potencial mutagénico de la terapia antineoplásica, ya que a medida que esta resulta más eficaz y los pacientes sobreviven más, es verdad, también aumentan los casos de leucemia secundarias a quimioterapias previas a otro tumor. También se identifican cada vez más síndromes hereditarios y alteraciones genéticas familiares asociadas a leucemia, como por ejemplo la anemia de Fanconi, el síndrome de Down, entre otros síndromes. ¿Okay? También tenemos agentes infecciosos, ¿okay? Dentro de los cuales están descritos múltiples virus, como el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus del VIH y el virus de la hepatitis C. También tenemos dentro de estos agentes físicos como las radiaciones ionizantes y químicos como el benceno, como un agente etiológico mutacional capaz de producir leucemia a largo plazo. Ok, con respecto a la clasificación de las leucemias, estas pueden clasificarse según el grado de diferenciación celular que tengan en
leucemias agudas y leucemias crónicas. Vamos a tener que las leucemias agudas son usualmente enfermedades usualmente invasivas en las que la transformación maligna ocurre en estadios precoces de diferenciación de estos progenitores hematopoyéticos, por lo que sucede que las células neoplásicas van a ser indiferenciadas, lo que denominamos blastos, ¿ok? Y se produce un fallo medular con infiltración orgánica por acumulación. Son enfermedades rápidamente fatales si no se tratan, pero en su mayoría van a responder a las terapias actuales y van a poder curarse con un índice de éxito bastante elevado actualmente. Tenemos además las leucemias crónicas, en las cuales las células malignas conservan cierta capacidad de diferenciación, por lo que esta entidad es menos invasiva que las agudas, ¿ok? Acá los pacientes sufren con un curso natural de la enfermedad más lento y más crónico. A su vez, las leucemias agudas y crónicas pueden clasificarse considerando la línea celular que esté proliferando, es decir, las podemos clasificar en mieloides o linfoides. Por lo tanto, existen leucemias agudas, mieloides y linfoides, y leucemias crónicas, mieloides y linfoides. En este seminario nos centraremos principalmente en las leucemias agudas. Ok, ya entrando en leucemias agudas, estas se entienden como una proliferación clonal maligna de las células hematopoyéticas inmaduras de aspecto blástico, de aspecto inmaduro, ¿ok? Cuya acumulación progresiva conduce a la insuficiencia de la médula ósea y a la infiltración de diversos órganos. Las leucemias agudas son la expresión de un profundo trastorno en ese delicadísimo equilibrio de proliferación y diferenciación celular, lo cual ocasiona un bloqueo de los progenitores hematopoyéticos en un determinado estadio de maduración. Esta enfermedad puede surgir de nuevo o en la evolución de otras hemopatías como los síndromes mielodisplásicos o las neoplasias mieloproliferativas, o quizás también tras la exposición a quimioterapia previa, como comenté hace un momento. Epidemiológicamente hablando, representan el 10% de todos los cánceres, 2 a 3 casos por cada 100.000 habitantes al año. Es la neoplasia infantil más frecuente, representando un 30% de los casos, pero la mayoría se diagnostica en los adultos, aún así. La leucemia aguda linfoblástica prevalece en los niños, 80% de los casos, con un pico de incidencia entre los 3 y 5 años, mientras que las leucemias agudas mieloblásticas predominan en los adultos con una incidencia creciente a partir de los 65 años de edad. Ok, hablaremos ahora acerca de la clasificación de las leucemias agudas linfoblásticas. En primer lugar, traigo a colación una tabla que es la clasificación morfológica del Grupo Cooperativo Franco-Americano Británico, la clasificación morfológica FAB, en la cual se distinguen 3 subtipos de leucemia aguda linfoblástica, designado como L1, L2 y L3. Hoy en día esta clasificación morfológica es poco útil y ha sido superada, en primer lugar, por la clasificación inmunológica mediante citometría de marcadores específicos linfoides y luego por la clasificación genética, como refleja la clasificación de la OMS de 2016. ¿Okay? Entonces, bueno, acá lo tenemos para una revisión general, pero quiero centrarme sobre todo en esta próxima diapositiva, que es justamente la clasificación inmunológica de las leucemias agudas linfoblásticas. Esta sí es una clasificación un poco más útil hoy en día porque incluso tiene una implicación pronóstica. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver la clasificación inmunológica. Aquí, en esta clasificación, el inmunofenotipo de los blastos leucémicos refleja la estirpe celular de la cual provienen y el nivel de su bloqueo madurativo. Basados en estos conceptos y en la utilización de un panel de varios anticuerpos monoclonales, las leucemias agudas linfoblásticas se van a clasificar en 2 grandes grupos, las de estirpe B, que suponen más del 80% de los casos, y las de estirpe T. En la tabla me detendré un momento a mencionar, como vemos en la parte superior, las linfoblásticas de origen B o de precursor B, que representan el 80%. Vamos a tener a la ProB, a la común con marcador CD10, tenemos a la PreB y también tenemos dentro de estas a la llamada madura, que expresa inmunoglobulinas en su superficie kappa o lambda. Vamos a tener también a las linfoblásticas en la parte inferior de la clasificación, las linfoblásticas de origen T, que se dividen en pro-T, pre-T, cortical y madura,
y son menos frecuentes que las leucemias agudas linfoblásticas de tipo B. En esta imagen podemos ver una clasificación, o mejor dicho, unas imágenes con respecto a la clasificación morfológica en L1, L2 y L3, y tenemos además también en la parte inferior izquierda la masa mediastínica que se asocia a leucemia aguda linfoblástica de células T, muy común sobre todo en varones adolescentes. Para continuar, las leucemias agudas mieloblásticas, las LMA. Antes de definir este concepto, es importante tener en cuenta que la médula ósea tiene dos funciones principales, y dentro de esas funciones encontramos que es formar las células mieloides. Estas células mieloides se pueden desarrollar en glóbulos rojos, glóbulos blancos, que no son los linfocitos, o plaquetas. Cuando hablamos de leucemias agudas mieloblásticas, nos estamos refiriendo a que son la expresión de un profundo trastorno en el proceso de proliferación y diferenciación celular. ¿Qué pasa? Va a ocurrir proliferaciones clonales malignas de células hematopoyéticas de tipo mieloide o mielocitos que se encuentran en un estado maduro o de aspecto blástico, o lo que llamamos los blastos, cuya acumulación progresiva conduce a la insuficiencia de la médula ósea y a la infiltración de diversos órganos. En este tipo de leucemia vamos a encontrar un proceso de acumulación de mutaciones sucesivas que en los genes que dirigen y regulan las funciones celulares básicas, como lo es la reproducción, diferenciación, supervivencia y muerte celular. Se han detectado más de 5.200 mutaciones en 76 genes, con más de 2 mutaciones en el 84% de los casos, con técnicas de secuenciación de nueva generación. Estas mutaciones no se acumulan al azar, sino en patrones o en perfiles que determinan el fenotipo leucémico. Y más del 50% de las leucemias agudas mieloblásticas tienen un cariotipo normal. Dentro de las características principales de este tipo de leucemia, encontramos que su incidencia y riesgo es exponencial en la edad. Vamos a encontrar en aquellos pacientes menores de 30 años una incidencia de 1 por cada 100.000 habitantes por año, y en aquellos pacientes de 75 años una incidencia de 14 por cada 100.000 habitantes por año, lo que nos quiere decir que la causa de leucemia aguda en adultos, el 80% de los casos, su incidencia es creciente a partir de los 65 años. La etiología de las leucemias agudas mieloblásticas es desconocida. Existen factores genéticos predisponentes que suelen observarse en enfermedades congénitas como la anemia Fanconi, el síndrome de Down, la ataxia telangiectasia y mayor probabilidad en hermanos univitelinos. También podemos encontrar como causa externa, están descritos las radiaciones provenientes de accidentes nucleares y algunos tóxicos como el benceno, sobre todo en aquellos trabajadores que se exponen a este diluyente. Clasificación de las leucemias agudas mieloblásticas. Tenemos que tener en cuenta, y es una de las características de este tipo de leucemia, que ellas son particularmente heterogéneas, tanto en su morfología como en su presentación clínica, pronóstico y tratamiento. Aquí tenemos una clasificación según la FAB, que viene siendo franco-americano-británico, que data de 1976 y que se distinguen 8 subtipos, según el grado de diferenciación y maduración de las células predominantes hacia granulocitos, monocitos, eritrocitos o megacariocitos, siendo necesario tener un 20% o más de blastos en la médula ósea para considerarse una leucemia aguda. El primer subtipo viene siendo la M0, indiferenciada, con una incidencia del 3%, donde vamos a encontrar blancos indiferenciados, que son irreconocibles por su morfología. La M1 y M2 son las leucemias agudas mieloblásticas algo diferenciadas, donde estos dos subtipos representan pobremente diferenciadas y diferenciadas, que vienen siendo la M1 y la M2 respectivamente. La M1 tiene una incidencia del 15 al 20%, donde vamos a encontrar blastos sin maduración y sin gránulos, y las M2 con un 25 al 30% con blastos con gránulos y bastones de agua, que viene siendo esta la más común, la más frecuente. Tenemos la M3, que viene siendo la leucemia aguda promielocítica. Vamos a encontrar la presencia de promielocitos
hipergranulares y los bastones de Auer que se van a disponer en forma de estacas. Tenemos la M4 y M5 que vienen siendo las leucemias agudas monoblásticas y monocíticas. La M4 vamos a encontrar blastos que presentan diferenciación granulocítica y el otro un 20% monocítica. En la M4EO vamos a encontrar la presencia de eosinófilos. La M5 por su lado tiene el 80% van a estar representados por células blásticas y estas a su vez se van a clasificar o subclasificar en M5A donde la mayoría son monoblastos inmaduros y en M5B donde existen promonocitos y monocitos. En el caso de la M6 que viene siendo la leucemia aguda eritroide, su incidencia es de 3 al 5%, vamos a encontrar que la mitad de las células son eritroblastos con atipia y la otra, el 30% restante van a ser blastos mieloides. Y en el caso de la M7 que viene siendo la leucemia megacarioblástica, en esta variante más del 30% de los blastos vienen siendo megacariocíticos y van a presentar mielofibrosis. Hola, mi nombre es Chantal Rosal y les voy a hablar sobre el cuadro clínico de las leucemias agudas. Los diferentes tipos de leucemias agudas tienen muchos signos clínicos en común, derivados de dos hechos fisiopatológicos que ocurren a la vez: la insuficiencia medular y la infiltración de órganos. En cuanto a la insuficiencia de la médula ósea, en esta va a ocurrir la acumulación progresiva de células leucémicas y la producción de factores inhibidores de la hematopoiesis. Esto va a provocar una disminución de los precursores normales de las series eritroide, granulocítica y megacariocítica. Todo esto se traduce en el descenso de las cifras periféricas de hematíes, granulocitos y plaquetas, con la aparición del síndrome anémico, susceptibilidad a infecciones y diátesis hemorrágica. En cuanto a la anemia es característico de estas patologías. Los pacientes pueden presentar palidez, fatiga y letargo, y en la población de adultos mayores disnea, mareo y angina de pecho. En cuanto a la granulocitopenia, la susceptibilidad para contraer infecciones es especialmente frecuente y grave cuando la cifra de granulocitos es inferior a 0,5 por 10 a la 9 por litro. En el desarrollo de la infección intervienen también las alteraciones del sistema inmunológico y la destrucción de las barreras cutáneo-mucosas a consecuencia de la quimioterapia o el uso de catéteres. Entre las localizaciones más frecuentes de las infecciones se encuentra piel, faringe, las vías urinarias y los tejidos perirectales. Pero a medida que se prolonga la neutropenia, aparecen infecciones más graves como las neumonías, iliotiflitis y bacteriemias. En muchas ocasiones la fiebre es el único signo de infección. Esto es debido a la falta de focalización clínica que conlleva la ausencia de leucocitos. Entre las infecciones más frecuentes tenemos las bacterianas, pero también es necesario descartar infecciones por hongos, ya sea Candida y Aspergillus, e infecciones por virus, ya sea herpes simple y zóster. En cuanto a la trombopenia, las hemorragias en el paciente con leucemia aguda son fundamentalmente debidas a la trombopenia. Es habitual la existencia de hematomas espontáneos, púrpura petequial, gingivorragia o epistaxis, y más raramente se desarrollan hemorragias digestivas y en el sistema nervioso central. En la imagen que tenemos del lado izquierdo podemos observar un paciente con una coagulación intravascular diseminada. Es característico de la M3, sobre todo tras iniciar el tratamiento. Esta se produce como consecuencia de la liberación del material tromboplastínico de las células leucémicas. En cuanto a la infiltración de órganos, la infiltración medular masiva por las células leucémicas puede ocasionar dolor óseo, especialmente en los niños, en los que unido a un síndrome febril puede simular una fiebre reumática. También se pueden presentar adenopatías y estas son más frecuentes en la leucemia aguda linfoblástica en un 60% que en la leucemia aguda mieloblástica en un 20%. Vamos a encontrar esplenomegalia y hepatomegalias moderadas, hipertrofia gingival con úlceras orales y la infiltración de la piel, con úlceras dérmicas y anorrectales son típicas de leucemia aguda mieloblástica con componente monocítico. La infiltración del sistema nervioso central se produce con frecuencia
en las leucemias agudas linfocíticas y también en los subtipos monocitarios. Las células neoplásicas invaden el espacio subaracnoideo, lo que puede ser asintomático en la mayoría de los casos u originar un síndrome meningio con cefaleas, náuseas, vómito y papiledema. Más raramente pueden infiltrar el parénquima cerebral, ocasionando déficits neurológicos variados. Las células leucémicas pueden infiltrar otros tejidos, como el pulmón, los ojos, la nasofaringe, el hueso y los riñones, a veces en forma de masas que se denominan sarcomas mieloides o sarcomas granulocíticos, que son típicos de las leucemias agudas mieloblásticas. Buenas, mi nombre es Jocelyn Salas y para continuar con el seminario hablaremos del diagnóstico de leucemia. Muchas veces por simple clínica se sospecha de leucemia, sin embargo, para asegurar dicho diagnóstico es necesario la elaboración de una serie de pruebas. Dentro de estas pruebas tenemos las pruebas a nivel sanguíneo, como por ejemplo el hemograma. El paciente leucémico presenta anemia normocítica normocrómica regenerativa. Sus valores de leucocitos suelen ser variables, pueden estar elevados, normal o disminuidos, dependiendo del grado de expresión leucémica en sangre periférica, pero estos tienen una particularidad. Por lo general se presentan en formas blásticas inmaduras, lo que se conoce como hiatus leucémico. En la leucemia aguda, debido a las alteraciones tanto genéticas como moleculares, se produce una acumulación progresiva de células anormales que pasan a sustituir a las células normales. Esto se conoce como hiatus leucémico. Entonces, las células progenitoras, conocidas como blastos, se van a acumular a nivel de la médula ósea y a nivel de la sangre periférica. Además de esto, a nivel sanguíneo, tenemos que se genera una neutropenia constante de menos de 0.5 por 10 a la 9 litros y una trombopenia que generalmente es grave de menos de 20 por 10 a la 9 litros. En cuanto a los estudios de coagulación, tenemos que debido a que las células leucémicas son bastante frágiles, se produce un proceso de lisis intravascular con liberación de agentes procoagulantes, lo cual puede llevar a coagulación intravascular diseminada con disminución de los factores de coagulación como el factor 5, 7 y el fibrinógeno, así como también se produce un alargamiento de la protrombina y de la tromboplastina parcial activada y también un aumento en los productos de degradación del fibrinógeno como el dímero D. En cuanto a los parámetros bioquímicos, tenemos que debido a la fragilidad en estas células, debido a la lisis, se produce, el cual es masivo en la inducción terapéutica, se produce un aumento en la producción de ácido úrico, es decir, o lo cual conlleva a hiperuricemia, así como también alteraciones electrolíticas, provocando hiperpotasemia, hipomagnesemia e hipocalcemia, las cuales generalmente son sintomáticas y también por lo general la lactato deshidrogenasa está aumentada. En cuanto a la médula ósea, tenemos que a la hora de realizar un diagnóstico, las pruebas en sangre suelen dar datos que son valiosos y a veces suficientes para realizar un diagnóstico y clasificación de las leucemias. Sin embargo, es fundamental a la hora del diagnóstico inicial realizar pruebas tanto en sangre como en médula ósea. Casi siempre, o lo primero que se hace es un aspirado de médula ósea. Sin embargo, si se dificulta el aspirado, se puede hacer una biopsia de médula ósea. La médula ósea es hipercelular, habitualmente es hipercelular en leucemia y presenta una infiltración masiva de elementos blásticos monomorfos, así como también una disminución de los precursores hematopoyéticos. Tenemos que la OMS dicta que con un porcentaje de más de 20% de blastos es suficiente como un criterio diagnóstico de leucemia. En cuanto a la punción lumbar, tenemos que el sistema nervioso central es un templo para la infiltración leucémica. Por ende, a la hora de realizar un diagnóstico es fundamental realizar una punción lumbar. Primero que todo, tenemos que evaluar que no exista hipertensión intracraneana y en tal caso realizar, si existen algunas alteraciones a nivel de la hemostasis, se pueden corregir. De manera general se hacen estudios convencionales en líquido cefalorraquídeo, como por ejemplo estudios a nivel de glucosa, proteínas, citología y cultivo, y además de esto es fundamental la determinación de la morfología e inmunofenotipo para identificar de manera inequívoca la presencia de blastos.
Ahora bien, aunque se sospeche por algunas manifestaciones clínicas de insuficiencia medular, el diagnóstico de leucemia se hace por la presencia en sangre periférica o en aspirado de médula ósea del 20% o más de blastos, o por un infiltrado de blastos mieloides de tejidos extramedulares. El diagnóstico como tal de la leucemia es bastante sencillo y se realiza por el estudio morfológico de extensiones en sangre periférica o extensiones de aspirados de médula ósea teñidas con técnicas habituales. Sin embargo, para la caracterización específica y el pronóstico genético es necesario realizar estudios de citometría de flujo de médula ósea, así como también cariotipo y FISH dirigido a las alteraciones citogenéticas más habituales. Ahora bien, para hablar del diagnóstico diferencial, tenemos como primer diagnóstico diferencial las reacciones leucemoides. Algunos procesos inflamatorios e infecciosos cursan con leucocitosis severa, con la diferencia de que estas casi no presentan blastos en sangre, es decir, no tienen hiatus leucémico, y además de esto no se acompañan ni con anemia ni trombopenia severa. El diagnóstico se hace mediante un aspirado de médula ósea. Como segundo diagnóstico diferencial tenemos la infiltración de médula ósea por metástasis de otras neoplasias. En metástasis por algunos linfoma o por algunos tumores sólidos suele confundirse con infiltración leucémica de médula ósea. El diagnóstico diferencial se hace mediante citometría e inmunofenotipo. En cuanto a la aplasia medular, tenemos que esta cursa con pancitopenia, pero en este caso la médula ósea está vacía y no se presentan blastos. El diagnóstico diferencial se hace mediante la elaboración de una biopsia de médula ósea. Y por último tenemos los síndromes mielodisplásicos, los cuales son preleucémicos y pueden evolucionar a una leucemia aguda. La diferencia es que por definición en esta se presentan menos del 20% de blastos. Buenas tardes, mi nombre es Ruiz Milagros y les voy a continuar hablando sobre las complicaciones de las leucemias agudas. Las leucemias agudas de presentación marcadamente hiperleucocitósica, habitualmente superior a 100 por 10 a la 9 litros, pueden dar lugar de forma espontánea o desencadenada por el tratamiento. Las siguientes complicaciones tenemos el síndrome de lisis tumoral. Este se caracteriza por ser un desequilibrio del metabolismo que se caracteriza por la rápida liberación de potasio, fósforo y ácidos nucleicos intracelulares en la sangre, tras la muerte de las células neoplásicas. Este suceso es más susceptible de ocurrir durante la quimioterapia o la radiación en caso de neoplasias hematolinfáticos. Las manifestaciones clínicas fundamentales son causadas por una nefropatía úrica debido a la limitada solubilidad del ácido úrico en la orina, trastornos de ritmo cardíaco por una hiperpotasemia, hipocalcemia y una hiperexcitabilidad muscular secundaria a una hipocalcemia asociada a la hiperfosfatemia. La gravedad de esta complicación metabólica exige la adopción inmediata de medidas de prevención ante el diagnóstico de una leucemia aguda con riesgo a desarrollarla. Las medidas preventivas habituales consisten en una hiperhidratación endovenosa de 2.500 a 3.000 ml por hora y el empleo de dosis altas de halopurinol para prevenir la formación del ácido úrico. Sin embargo, la medida más eficaz para la eliminación del ácido úrico en los casos de alto riesgo del síndrome de lisis tumoral o cuando este ya está instaurado es el empleo de rasburicasa a 0,2 mg por kilogramo por 5 días. La forma recombinante de la enzima urato oxidasa que convierte eficazmente el urato úrico en galantoína, lo que facilita es su rápida eliminación urinaria. A diferencia del halopurinol, la rasburicasa permite la eliminación del ácido úrico ya sintetizado y la eliminación de mediadores del metabolismo de las purinas, como las hipoxantinas, que también pueden precipitar en los túbulos renales. Además, cuando están presentes, es crítica una rápida corrección de la hiperpotasemia y la hipocalcemia para prevenir complicaciones asociadas como arritmias cardíacas que son potencialmente mortales. El siguiente síndrome es el síndrome de leucostasis. Esta es otra complicación potencialmente mortal asociada a la leucemia aguda de inicio hiperleucocitósico, especialmente en la leucemia amiloide aguda. Es debido a la formación de agregados y trombos constituidos por los blastos y la obstrucción de flujos sanguíneos en los capilares de determinados órganos. La hiperleucocitosis puede manifestarse por una disminución pulmonar aguda,
como un síndrome de distrés respiratorio del adulto, afección del sistema nervioso central, un síndrome confusional, focalidad neurológica, debidas a las áreas de hemorragia y una coagulación intravascular diseminada. En consecuencia, la leucocitosis constituye una emergencia médica que exige una medida terapéutica de instalación inmediata. Estas medidas tienen como objetivo fundamental una rápida reducción de las cifras de leucocitos mediante el inicio de la quimioterapia o la práctica de sesiones de leukaféresis. El inicio de la quimioterapia intensiva puede precipitar una coagulación intravascular diseminada o un síndrome de lisis tumoral, por lo que ha sugerido que la utilización previa de estas dosis altas de hidroxiurea, hasta de 2 a 3 miligramos al día, unos días antes del inicio de la quimioterapia intensiva, y puede prevenir estas complicaciones. La leucoféresis, por otra parte, es una herramienta potencialmente útil para lograr una rápida reducción de leucocitosis y disminuir la mortalidad precoz asociada a la leucostasis, aunque no existen evidencias firmes del beneficio a largo plazo. En cualquier caso, el tratamiento de la hiperleucocitosis en la leucemia aguda exige un entorno con una infraestructura y personal altamente capacitado y toxicidad asociada a nuevos agentes. Por último, tendremos el síndrome de hiperviscosidad. La hiperviscosidad puede ser causada por un incremento en las proteínas séricas o también por un aumento de elementos celulares en la sangre. Los niveles altos de proteínas en la sangre se pueden observar en gamopatías monoclonales como la macroglobulinemia de Waldenström y en el mieloma múltiple, particularmente en la IgA y en la IgG3. Los recuentos celulares aumentados se pueden observar en la policitemia o en las leucemias. Las consecuencias clínicas. Los síntomas provocados por el aumento en la viscosidad de la sangre incluye el sangrado espontáneo de las mucosas, alteraciones visuales por retinopatía, síntomas neurológicos tales como la alteración de la conciencia, vértigos, convulsiones y coma. Entre las causas pulmonares tenemos disnea, hipoxia y cianosis. Las medidas preventivas y el manejo. Como existe un riesgo de lisis tumoral, el tratamiento debe ser instaurado rápidamente por una hiperhidratación alcalina y alopurinol o urato oxidasa recombinante. Se debe evitar aumentar la viscosidad con transfusiones innecesarias, especialmente de los glóbulos rojos, tratando de alcanzar niveles de hemoglobinas normales. Si el reencuentro plaquetario es menor de 20.000 milímetros cúbicos, se debe transfundir plaquetas para disminuir el riesgo de hemorragias. La leucoféresis o la exsanguinotransfusión, método paliativo controvertido, está indicado de manera urgente cuando la cifra de leucocitos se rebasa los 300.000 milímetros cúbicos, aunque el procedimiento suele aplicar con cifras menores cuando hay manifestaciones clínicas en el sistema nervioso central o en el pulmón. Todas las medidas antes mencionadas solo mejoran temporalmente el problema, por lo que se debe iniciar lo antes posible la quimioterapia citoreductora. Es fundamental mantener la monitorización estrecha de la coagulación por el riesgo de una coagulación intravascular diseminada. Ahora les voy a hablar sobre los pronósticos de las leucemias agudas. Las leucemias agudas son uniformemente mortales sin tratamiento. La supervivencia se cifra en semanas, aunque en algunos casos que mantienen cierta diferenciación, como las leucemias agudas mieloblásticas, que proceden de un síndrome mielodisplasio previo. Con un buen tratamiento de soporte se puede prolongar la vida varios meses. La terapia curativa actual está basada en la quimioterapia combinada intensiva y en el trasplante de la médula ósea, que han permitido supervivencias prolongadas y curaciones en el 60% de los pacientes jóvenes. Como ya hemos visto, las leucemias agudas son sumamente heterogéneas y por lo tanto no pueden ser todas tratadas igual. Además, se presentan en pacientes de todas las edades, con tolerancia dispar al tratamiento. Por ello, es fundamentalmente un tratamiento estratificado por riesgos tanto de las enfermedades como las de los pacientes. Los factores pronósticos incluyen características del paciente, como la edad, el estado general, las comorbilidades, la clínica y la presentación de la leucemia, leucemias de novo frente a leucemias secundarias o relacionadas con la terapia previa, cifra de leucocitosis en el momento del diagnóstico e una infiltración extramedular, características biológicas de la leucemia, como la morfología, el inmunofenotipo y sobre todo los datos genéticos. También una respuesta al tratamiento de inducción y consolidación. Los factores pronósticos de la leucemia aguda linfoblástica.
La edad es un factor pronóstico sumamente importante, siendo desfavorable menor de 1 año y mayor a 10 años, y favorable en la edad comprendida entre 1 y 10 años. Esta patología tiene una probabilidad de 80% de curabilidad y es el cáncer más frecuente en niños. El género masculino de un punto desfavorable a la leucemia linfoblástica es porque el testículo es un santuario de leucemia, es decir, que por sus características anatómicas e histológicas es un sitio donde permanecen los blastos y es de potencial recaída. Pacientes con tipos morfológicos, la L1 es más favorable y la L2 y la L3 son más desfavorables. La presencia de hepatosplenomegalia, adenopatía e infiltración del sistema nervioso central son causas desfavorables. La genética de las células malignas también es sumamente importante. Las alteraciones genéticas que son de mejor pronóstico son las hiperdiploidias, que son más de 50 cromosomas. La cantidad de la leucocitosis en la sangre periférica siendo la de peor pronóstico la hiperleucocitosis. Y todo aquello que indique que la carga tumoral es mayor será de peor pronóstico. Los factores pronósticos de la leucemia aguda mieloblástica. El pronóstico suele ser peor que la leucemia aguda linfoblástica. Se considera factores de mal pronóstico, edad comprendida mayor de 60 años, variantes M0, M5, M6 y M7, leucocitosis intensa mayor a 50.000, alteraciones citogenéticas distintas de la T821, T1517 y la inversión 16. Respuestas completas con más de 2 ciclos de quimioterapia, mayor de 20% en la médula ósea tras un ciclo de quimioterapia, y la persistencia de la enfermedad mínima residual por un inmunofenotipo hasta la inducción y la consolidación, y las leucemias secundarias que son debidas a un síndrome mielodiplásico. Muy buenas a todos, mi nombre es José Alejandro Salazar y vamos a continuar hablando sobre el tratamiento de las leucemias agudas, tanto mieloblástica como linfoblástica. Primero tenemos que tener en cuenta que el tratamiento de este va a estar dirigido hacia dos aspectos importantes. El primero de ellos es el específico, ¿bien? Va a ser el antileucémico y se basa en el uso de medicamentos químicos que se les conoce como el nombre de quimioterapia, cuyo objetivo de este va a ser erradicar, es decir, eliminar a todas las células leucocémicas del organismo. El segundo aspecto del tratamiento es el apoyo para las complicaciones que por lo general presentan los pacientes con su ingreso. Por eso es muy importante tener en cuenta que el tratamiento contra la leucemia es multidisciplinario y que implica la participación de otros especialistas como apoyo al hematólogo. Ahora bien, hablando netamente de lo que es el tratamiento, este se divide en 3 fases. Uno es la inducción de la remisión, que su objetivo no es más que llegar a la remisión completa, es decir, la normalización de los valores de la sangre del paciente, la ausencia también de cualquier síntoma o signo de que la leucemia persista con infiltración. El segundo es la consolidación, que implica el uso de los mismos medicamentos que se usaron para la inducción o la combinación de otros quimioterapéuticos. También tiene como propósito seguir la erradicación de las células malignas residuales que pudieran desarrollar resistencia a los del primer uso. Y el tercero es el de mantenimiento, ¿bien? Se refiere a mantener al paciente bajo los efectos de quimioterapia ante la posibilidad de actividad leucémica incipiente y que con el tratamiento mantenga el efecto hasta desaparecer la enfermedad. Ahora bien, el tratamiento de la leucemia aguda mieloblástica. En cuanto a la inducción, tenemos primeramente a la citarabina, que es el Ara-C, y también un medicamento con antraciclina, como puede ser la daunorubicina o la hidarubicina. Esto a veces se llama un régimen de 7+3, ya que consiste en recibir la citarabina continuamente por 7 días, junto con infusiones cortas de antraciclina en cada uno de los primeros 3 días. En algunas situaciones, un tercer medicamento podría añadirse también para tratar de mejorar las probabilidades de la remisión. Para los pacientes cuyas células leucémicas tienen una mutación en el gen FLT3, se puede administrar el medicamento midostaurin. Este medicamento se administra 2 veces al día en forma de pastilla. Bien. Para los pacientes cuyas células leucémicas tienen la proteína CD33, el medicamento de terapia dirigida va a ser el osagamicina. Se podría agregar a la quimioterapia
conjuntamente con los anteriormente mencionados. La cladribina podría ser otra opción para algunas personas. Como la inducción va a destruir la mayoría de las células de la médula ósea normal, así como también las células de la leucemia, la mayoría de los pacientes pueden desarrollar recuentos de células sanguíneas peligrosamente bajos y podrían sentirse enfermos. Estos podrían necesitar antibióticos y transfusiones de productos sanguíneos para la mayoría. También se puede administrar medicamentos para aumentar los recuentos de glóbulos blancos, como los factores de crecimiento. Bien, los recuentos sanguíneos van a estar bajos por varias semanas, lo que comúnmente nosotros encontramos. La inducción de la remisión generalmente no va a destruir todas las células leucémicas y a menudo persiste un número que va a continuar ahí. Entonces, sin terapia después de la remisión, lo que se conoce como consolidación, va a ser muy probable que la leucemia regrese en varios meses. Ahora hablando en cuanto a la consolidación. Se considera que la inducción fue exitosa si se logró la remisión. Luego se va a administrar tratamiento adicional para tratar de destruir las células leucémicas remanentes y ayudar así a prevenir una recaída. Bien, aquí lo vamos a dividir en dos tipos de pacientes. Los pacientes jóvenes, que generalmente son aquellos menores de 60 años obviamente, o que gozan de muy buena salud. La opción principal para la terapia de consolidación son varios ciclos de quimioterapia con altas dosis de citarabina, que es el Ara-C. Vamos a administrar también alotrasplantes de un donante de célula madre o autotrasplantes de células madres propios de la persona. Para la IDAC o HIDAC, la citarabina se administra en dosis muy altas, generalmente durante 5 días. Esto se repite alrededor de cada 4 semanas, generalmente por un total de 3 a 4 ciclos. Para las personas que recibieron medicamento de terapia dirigida, conocido como midostaurin, durante lo que fue la inducción, este se va a continuar generalmente durante la consolidación. Otro enfoque después de la terapia de inducción consiste en administrar dosis muy altas de quimioterapia, seguido ya sea por un alotrasplante de un donante o un autotrasplante del propio paciente de célula madre. Se ha descubierto que los trasplantes de célula madre reducen más el riesgo de que la leucemia regrese en comparación con la quimioterapia convencional, aunque también estos van a ser más propensos a causar graves complicaciones, incluyendo el riesgo aumentado de muerte debido a este tratamiento. En cuanto ahora a la consolidación para pacientes de edades más avanzadas o que presenten otros problemas de salud. Bien, para estos pacientes se puede tratar con los siguientes medicamentos. Unas dosis altas de citarabina, pero por lo general no van a ser tan altas como en los pacientes más jóvenes, y unas dosis estándar de citarabina, probablemente junto con idauricina, daunorubicina o mitoxantrona, para las personas que reciben el medicamento de terapia dirigida midostaurin. Esto por lo general también se continúa durante la consolidación, ¿bien? También podemos mandar trasplantes no mieloblásticos de célula madre, que son los mini trasplantes. Y otra opción para algunas personas cuya leucemia aguda mieloblástica vaya a remisión tras la inducción o incluso tras la consolidación, podría ser el tratamiento con azacitidina. Ahora bien, para el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica, tenemos que evitar una rápida y masiva lisis tumoral. Para esto se ha preconizado la administración de un pretratamiento con la combinación a dosis baja de prednisona y vincristina o prednisona y ciclofosfamida. Para controlar lo que es la émesis secundaria de esta quimioterapia se usa la metoclopramida en dosis altas de 2 a 3 miligramos por kilogramo peso. Este es altamente eficaz en la mayoría de los pacientes. Otras alternativas eficaces son corticoides a altas dosis, como son la dexametasona y la metilprednisolona, los fenotiadicidas como el clorpromazina, los butirofenonas como el haloperidol y el droperidol, y los bloqueadores de los receptores 5-HT3 como la ondansetrona y granisetrona. Aunque los protocolos terapéuticos en la leucemia aguda linfoblástica son diversos, en el diseño de la mayoría de ellos se reconocen las siguientes fases: la inducción a la remisión y el tratamiento post-remisión o de continuación. Este último por lo general consta de consolidación, mantenimiento
profilaxis del sistema nervioso central, ya que la meningitis leucémica es la forma de recaída de hasta el 60% de los niños con leucemia aguda linfoblástica. Esta se efectúa mediante inyecciones intratecales seriadas de metotrexato o en algunos protocolos más intensivos la triple terapia intratecal. Ahora bien, en cuanto al tratamiento post-inducción, ¿verdad? Este tratamiento de consolidación e intensificación debe administrarse durante los 4 a 6 meses siguientes, ¿ok? Y el mantenimiento, que una vez alcanzada la remisión completa por los 4 a 6 meses, este se va a efectuar con metotrexato intramuscular semanal y mercaptopurina oral, eventualmente por 3 años, ¿ok? Ahora, para el tratamiento de lo que es las recaídas, la leucemia puede recidir, ¿verdad?, en la médula ósea o en localizaciones extramedulares. Los pacientes que recidivan tras la quimioterapia tienen muy mal pronóstico, con una supervivencia mediana o inferior a los 6 meses. En estos casos, la indicación del trasplante alogénico va a ser clara y se puede conseguir hasta un 30% de remisiones duraderas con el TPH halogénico en segunda remisión.